Hemos estado hablando acerca de la misión y el propósito de la Iglesia del Señor Jesucristo. A través de esta serie de estudios que estamos abordando, que estamos estudiando juntos, ¿verdad? A lo que es eclesiología bíblica. Y bueno, ya hablamos y dimos una definición bíblica acerca de lo que es la eclesía, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. De igual manera ya hablamos acerca de la misión, la importancia de la misión, que es hacer discípulos, predicar el evangelio y bautizar. Tres cosas importantes que son parte de la misión que tiene la iglesia del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Esos son los tres aspectos que ya estudiamos. Si tú te lo perdiste, bueno, pues regrésate a los videos anteriores. Hay algo importante que recalcar, que bueno, que pues Facebook pasa aproximadamente un mes y automáticamente se eliminan, ¿verdad? Ya no se pueden mantener guardados ni que permanezcan en Facebook, pero posteriormente lo tenemos también a través de nuestras plataformas en YouTube. Cualquiera de las 4 plataformas que tenemos están disponibles. Hasta el momento están todos los estudios que ya hemos tenido. Y de igual manera, hablamos, haciendo el resumen general, ya hablamos que la iglesia no es un edificio, no es una empresa, no es una denominación, no es un club social, no son personas perfectas. La misión de la iglesia es hacer discípulos, predicar el evangelio y bautizar. Y el propósito, que es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy, es adorar y glorificar a Dios, edificar a los santos y servir a la comunidad. El propósito de la iglesia es lo que hoy, en esta noche, vamos a empezar a estudiar. Vamos a empezar a abordar. Además de la gran comisión, el propósito de la iglesia como el cuerpo de Cristo en la tierra abarca varios roles esenciales. Eso es algo que no debemos de perder de vista. Propósito general de la iglesia es algo que de alguna manera también es fundamental, y es glorificar a Dios en todas sus acciones, en toda su existencia, ¿verdad? El propósito general y en el cual está fundada la iglesia es que a través de todo lo que haga, de todo lo que piense, de todo lo que sienta, de todo lo que enseñe, de todo lo que practique, durante toda su existencia, su propósito es darle la gloria a Dios. La iglesia es el instrumento de Dios en la tierra para que sea manifestada su multiforme sabiduría, su amor sacrificial y también su poder redentor ante el mundo y las huestes espirituales. Y esto lo podemos encontrar en Efesios capítulo 3, versículos 10 al 11. Efesios 3, 10 al 11. Recuerda tener siempre una Biblia ahí donde estar acudiendo. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quien dice aquí. Estoy en Efesios capítulo 3, versículo 10. La importancia de la iglesia, también uno de sus propósitos, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Bueno, aquí podemos encontrar parte del propósito, ¿verdad? Que parte de ese propósito es precisamente que esa multiforme gracia de Dios sea transmitida a través de su iglesia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos hablando ahorita. Los propósitos específicos de la iglesia, a menudo derivados de pasajes claves como Hechos 2:42 y la gran comisión que podemos encontrar en Mateo 28, del 18 al 20, se agrupan por lo regular tradicionalmente en 3 ministerios o áreas de servicio elementales, principales, dirigidas hacia Dios, hacia los creyentes y hacia el mundo. Es decir, primero es dirigido hacia Dios, hacia nuestra familia en la fe, ¿verdad? Y posteriormente a todas las demás personas. Esa es la parte esencial que de alguna manera tú y yo debemos de entender que es el propósito de la iglesia, ¿verdad? Entonces, el primer propósito que vamos a estar hablando ahorita acerca de la iglesia es
la adoración. Y esta va dirigida hacia Dios, ¿verdad? La adoración va dirigida hacia a Dios. Y adorar y glorificar, el propósito de este o del ser humano y de la iglesia es agradar, alabar y glorificar a Dios. Y esto lo puedes encontrar. Te voy a dar muchas veces nada más los pasajes para que tú posteriormente los puedas buscar en casa, ¿verdad? Irlos estudiando. Así que yo te invito para que tú lo vayas anotando, ¿verdad? Recuerda también tener una libreta donde anotar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. No todos los vamos a consultar, pero sí voy a procurar que la gran mayoría, o si no es que todos, los versículos que sustentan nuestros argumentos bíblicos, pues puedan ser mencionados. Y Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, fíjate bien cómo dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, eso es algo que no debemos nosotros de perder, en ningún momento lo debemos nosotros de perder de vista, ¿sí? Es elemental y fundamental que entendamos que la iglesia se reúne para ofrecer esos sacrificios espirituales de alabanza, entendiendo esto, y lo vamos a ver más adelantito, no es solamente música, y para adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque son los adoradores que el Padre está buscando, que le adoren en espíritu y en verdad, y que también busquen el reino de Dios y su justicia sobre todas las cosas, ¿sí? Sobre todas las cosas, que sea el reino de Dios y su justicia lo que se busque. El ser humano, tú y yo, hemos sido diseñados y creados con el propósito principal de adorar y glorificar a Dios, de darle alabanza y entrar por sus puertas, como dice la palabra de Dios, entrar a su presencia con acciones de gracias, es decir, siempre abundar con acciones de gracias. La iglesia está llamada a ofrecer sacrificios de alabanza a Dios. Y esto en parte lo podemos encontrar en Efesios, el libro que estuvimos hace ratito. Efesios capítulo 1, versículo 12. Fíjense bien cómo dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Entonces, es la importancia que nosotros debemos de entender y nunca olvidar. El propósito fundamental, primordial de la iglesia es la adoración. Entonces, y también de alguna manera la adoración incluye la oración. La oración de interceder y comunicarnos con Dios de una manera constante, ¿verdad? Que estemos orando constantemente a nuestro Señor. Hechos 2:42, Hebreos 13:15 son versículos que nos van a reforzar tanto el ofrecer los sacrificios de alabanza a Dios, como también permanecer en la oración, perseverar en la oración. La otra parte importante que entonces tenemos que entender es que hemos sido creados para su gloria. De alguna forma, los versículos que vamos a ver ahorita en Isaías capítulo 43, para que tú te vayas adelantando ahí a esa parte, Isaías capítulo 43, sí, acompáñame en esa parte de Isaías capítulo 43. Hemos sido creados para su gloria, ¿sí? Eso es algo fundamental para la iglesia del Señor Jesucristo. Isaías 43, versículo 7. Isaías 43, 7. Toda su creación, toda la creación ha sido hecha para la alabanza de su nombre. Dice la escritura, Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. No hay vuelta atrás. No hay otro propósito por el cual tú y yo hemos sido creados. No hay otro más. Fíjate bien cómo dice más adelante en el versículo 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. No hay vuelta atrás. Salmo 150, versículo 6. Yo sé que tú a lo mejor hasta de memoria te lo sabes o lo has escuchado en más de una ocasión. Salmos 150, versículo 6. Salmos 150, 6. Dice la escritura: todo lo que respira, alabe
a Jehová. Hemos sido creados para alabanza de mi nombre. Y está precioso Isaías 43:7. Apréndetelo de memoria para que el Espíritu Santo nos esté recordando todas las cosas, como dice su palabra que Él lo va a hacer. Dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Tú y yo hemos sido creados para gloria de Él. Hemos sido formados y Dios nos ha hecho para su gloria. Hemos sido escogidos para anunciar también sus virtudes. De alguna manera podemos encontrar en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, ese versículo que nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. En Cristo, cuando nosotros estamos en Cristo, y hago mucho énfasis en esta palabra, en Cristo, por la siguiente que voy a decir, estamos predestinados. Sí, en Cristo hemos sido predestinados ya conforme al propósito del que hace todas las cosas, solamente estando en Cristo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, como leímos ahí en Efesios capítulo 1, versos del 11 al 12. Y Juan 4:23, que lo parafraseamos hace ratito: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hay una razón en la cual por la eternidad, por los siglos de los siglos, vamos a estar alabando a Dios, cumpliendo este propósito esencial y fundamental por el cual hemos sido creados por Dios y para Dios. Apocalipsis 4:11 nos dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. De alguna manera tenemos que entender algo. Aquí podemos irnos dando cuenta que la adoración, la alabanza a Dios no es solo música. Hoy en día de alguna manera se ha interpretado o se ha aplicado de esta manera nada más. La palabra bíblica para adoración implica servicio, obediencia, rendición y no solo cantar, como lo podemos encontrar en Romanos 12:1. Ahí sí quiero que tú me acompañes, porque aquí va a abrirse un parteaguas en cuanto a la adoración a Dios. Recuerda, estamos viendo el primer propósito, o parte del propósito por el cual existe la iglesia de Jesucristo, y el primero que estamos viendo es la adoración. La adoración, entonces dijimos que no es solo música. ¿Qué es la adoración? ¿Qué es rendir ese culto a Dios? Ese verdadero culto. Fíjate bien, Romanos 12:1 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Adorar no es solo música. A veces es mejor, fíjate, déjame decirte por qué ha permeado en el pensamiento, y rápidamente cuando tú escuchas la palabra adoración o escuchas la palabra alabanza, inmediatamente la relacionamos con música o con levantar nuestras manos, cerrar nuestros ojos y entrar en ese momento de estar disfrutando de la presencia de Dios. No estamos diciendo que eso no es parte de, pero muchas veces es mejor pensar que adorar es solo música o cantar, levantar las manos, gozarnos en la alabanza. Pero eso solo es una manifestación más de lo que es la adoración y la alabanza. Es parte de lo que llevas internamente, que se exterioriza. Que si se da con un descontrol, más que adoración o alabanza, es emoción. Cometemos muchas veces el error de pensar que la adoración se limita a cantar canciones junto con la iglesia durante 20, 30 minutos el domingo o en alguna de las actividades. Sin embargo, la perspectiva bíblica es mucho más amplia.
va más allá de solo música. La adoración es el estilo de vida que nosotros llevamos delante de Dios. Y por supuesto, y como consecuencia, ese fruto va a manifestarse y va a ser visto por los demás. Pensar que solo es música a veces nos va a ayudar, pero para evadir a ser obedientes. No asociamos muchas veces la adoración, la alabanza a Dios, glorificar a Dios a través de nuestras vidas con la obediencia. Es con lo que menos asociamos o ligamos esa palabra. La palabra hebrea para adoración, aboda, también significa trabajo o servicio. Fíjate bien lo que significa adoración: trabajar o servir. Por tanto, nuestra vida diaria es el escenario principal donde tú y yo adoramos día tras día a Dios. Aquí te voy a compartir algunas formas prácticas de convertir tu rutina diaria en una ofrenda de adoración a Dios. Por decirlo, Colosenses 3:23, te voy a ir mencionando el versículo. A lo mejor tú lo recuerdas o te lo sabes de memoria, pero es haciendo tu trabajo con excelencia. Esa es una forma en la que tú adoras a Dios, dando un buen testimonio, ¿sí? Es decir, que vean a Cristo reflejado en tu vida, en tu trabajo, en tu escuela, a donde quiera que tú llegues, ya sea que seas un estudiante, un empleado, dueño de un negocio, ama de casa. La forma en que realices tus tareas, cualesquiera que éstas sean, también a través de ellas tú puedes adorar. A lo mejor en lugar de estar refunfuñando, es decir, estar enojada o enojado, o a lo mejor por estar haciendo el quehacer en la casa, ay, voy a lavar los trastos otra vez. Es que esta gente no, dice la escritura, sencillamente de una forma en la que tú puedes adorar a Dios es: y todo lo que hagáis, todo, no dice algunas cosas, tal vez estas, las que te gusten, las que te parezcan, no, todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor, es decir, hazlo desde adentro hacia afuera. Hazlo, dice, de corazón como para el Señor y no para los hombres. Claro, por supuesto, el resultado de hacer las cosas va a ser bien visto por los demás. Ahí es donde tú vas a empezar a hallar gracia, no solamente delante de Dios, sino también de los hombres por ser obediente a Dios. Entonces, llegar puntual a tu trabajo, a tu escuela, llegar puntual a esa reunión que tienes con alguien, llegar puntual a los cultos que se establecen a Dios, es una forma de adorarlo. No hacer las cosas a medias, es decir, con hipocresía o con mediocridad solo por cumplir. No, da más allá de lo que te están pidiendo. Siendo honesto en tus negocios, en tus exámenes, en tu trabajo. Cuando haces tu trabajo con excelencia, estás diciendo: Dios, tú mereces lo mejor de mi esfuerzo, de esas fuerzas que tú me das día tras día. Otra de las maneras prácticas en las cuales tú también puedes demostrar y adorar a Dios es amando y sirviendo a los demás, como lo dice en Mateo 25:40. Jesús enseñó que lo que hacemos por otro, se lo hacemos a Él. Tratar bien a las personas es una forma directa de adorar al Creador de esas personas. El principio que podemos encontrar aquí bíblico es: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Es decir, el Señor Jesucristo aquí nos está diciendo, en otras palabras, ya poniéndolo en práctica, es tener paciencia con tus hijos o padres cuando muchas veces es difícil. Perdonar a quien te ofendió en lugar de guardar rencor. Eso de alguna manera, al momento de hacerlo, estás mostrando a Cristo y de esta manera estás dándole gloria a Dios a través de tus decisiones, de tus pensamientos, de tus actos. Ayudar a alguien sin esperar nada a cambio es una forma de adorar a Dios. Evitar el chisme, usar palabras. En lugar de esto, vas a usar palabras para edificar. Esto es una adoración también a Dios. Otra de las maneras prácticas en las cuales tú puedes adorar a Dios es a través de una gratitud constante. Primera, los Tesalonicenses 5:18 nos habla sobre esto. Y el día de ayer, en el momento de oración que tuvimos como familias sobre la roca, nuestra hermana Erika nos hablaba y nos compartía acerca de esto, acerca de la gratitud, de estar constantemente en todo tiempo y en todo siempre agradecidos. Y la palabra de Dios nos los dice: la queja, estar viviendo quejándose, quejumbrosos,
apaga la adoración, viviéndonos quejando por todo. Sin embargo, la gratitud enciende la adoración en nuestras vidas. Reconocer a Dios en los detalles más pequeños es una forma poderosa de que tú y yo lo estemos honrando y adorando. El principio sobre este es: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Es decir, cuando tú vives siempre en agradecimiento, estás dentro de la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que vivamos y demos gracias en todo. Y cuando dicen todo, es en todo. Dar gracias por la comida antes de comer, no como un ritual, no como una tradición, sino con conciencia verdadera de estar agradecidos con Dios por su provisión. Dar gracias por tener salud, por el clima, por una cama donde dormir. Si tú de repente has pasado por los hospitales, si tú de repente has pasado por las calles, por centros de las ciudades o por colonias marginadas, vas a ver gente durmiendo en la calle, en la banqueta. Da gracias a Dios. Aunque sea un huevito tu casa, aunque esté chiquitito el lugar, aunque sea una sola piececita, pero tienes a lo mejor un colchoncito, no estás a la intemperie, no estás sufriendo las inclemencias del tiempo. Si llueve, ver en dónde te vas a resguardar. No, dale gracias a Dios por aquello que te está dando. Cuando algo bueno te suceda, di eternamente gracias, Señor, porque esto viene de ti. Pero también cuando algo no sale a como nosotros esperamos, es parte también de estar agradecidos en todo. Dice la Escritura: dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien. De igual manera, otra manera de manifestar en la vida diaria, en la vida práctica, nuestra adoración a Dios es ofreciendo nuestro cuerpo y nuestra mente. Esta es la definición teológica, de alguna manera más precisa, de adoración que podemos encontrar en el Nuevo Testamento: la rendición personal. Acabamos de leer nosotros en Romanos 12:1: presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando tienes la tentación de ver algo indebido en internet o en tu celular y decides no hacerlo por amor a Dios, eso es adorar a Dios. Cuando tú cuidas tu salud porque tu cuerpo y estás consciente y has entendido que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, cuando tú cuidas tu cuerpo, cuidas tu salud, entonces también estás adorando a Dios. Cuando eliges la verdad en lugar de la mentira, eso también es adorar a Dios, quien es el camino, quien es la verdad y quien es la vida. Estás adorando al Señor Jesucristo. Pero también algo muy importante: adoramos a Dios cuando confiamos en medio de la dificultad. No hay mejor ejemplo que Job. Siempre cuando ponemos o hablamos de sufrimiento, el primero que se nos viene a la cabeza es Job. ¿Por qué? Por todo lo que pasó y todo lo que sufrió. Ahora, fíjate, adorar cuando todo va bien es algo muy fácil. ¿Quién no se levanta en las mañanas agradecidos cuando sabes que vas a comer? Cuando tienes la chequera llena, cuando en el banco tienes ahorrado, cuando tienes un carro de último modelo, el celular de última generación, cuando tú puedes ir al supermercado y llenar hasta 2, 3 carritos del supermercado. Ahí es fácil adorar a Dios. Pero ¿qué pasa cuando no tienes nada de eso? O cuando estás pasando necesidad, dificultad, tribulación, pruebas. Adorar cuando hay problemas es lo que demuestra realmente dónde está nuestra fe. Job adoró a Dios incluso después de perderlo todo. Él adoró y dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea su nombre bendito. ¿Sí? El nombre de Jehová siempre va a ser bendito en cualquiera que sea nuestra situación. Por lo tanto, si estás pasando por ansiedad, por escasez, ora diciendo: Señor, no entiendo esto que estoy pasando, no sé por qué estoy atravesando esta situación. Tú tienes tus propósitos para mí, yo confío en ti, que tú eres bueno y que tienes el control de todo. Esa es una de las formas quizás más altas de adoración que existe. Cuando no sabes a lo mejor ni qué es lo que vas a comer. Cuando abres el refrigerador y lo único que te llega es el aire frío porque no hay nada ahí adentro. Cuando le abres a la llave
y no sale agua porque no has pagado el recibo y ya llevas 4 o 5 recibos atrasados y ya te la cortaron. Cuando de repente, ¡pum!, se va la luz en la casa y te acuerdas que debes 2 recibos y ya por eso también te la cortaron. Cuando pasa eso y tú te levantas y adoras a Dios y tú dices, Señor, tú sabes lo que estoy pasando. Tú sabes la situación que yo estoy atravesando, pero aún en medio de esta tormenta, aún en medio de esta dificultad, yo creo que tú tienes todo en control y te alabo y te adoro porque para mí, que te amo, Señor, todas las cosas me ayudan para bien. Decir eso en medio de la dificultad, eso es adorar a Dios. Eso es adorar a Dios. Pero podemos concluir que se adora a Dios obedeciendo. Primera de Samuel 15:22 nos da un ejemplo claro, preciso, sobre la adoración a Dios. Es la parte más difícil de la adoración. Sí, pasar la tribulación, a lo mejor sí podemos decir esto, pero obedecer es lo más difícil, porque nuestra naturaleza caída y pecaminosa siempre nos va a llevar hacia el mal, siempre nos va a llevar a la desobediencia. Juan 3:30 nos habla precisamente acerca de menguar nosotros para que Él crezca. Y Samuel lo dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Es una pregunta que le estabas haciendo a Saúl. Ciertamente, le responde Samuel a Saúl, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Por lo tanto, al principio el rey Saúl trató de justificar su desobediencia. Si tú te pones en contexto, ahí donde yo te dije en primero de Samuel capítulo 15, el rey Saúl trata de justificar su desobediencia disfrazándola de adoración. La misión que Dios le dio fue clara: destruir a los amalecitas. Destruye todo. No debían perdonar la vida de nadie, ni quedarse con botín, ni ovejas, ni vacas, ni oro, ni plata. Nada, nada, nada. Era un juicio divino total. Todo tenía que ser quemado. Todo tenía que ser desaparecido. Todo tenía que ser dado a muerte. Todo. Era una orden dada de parte de Dios. Dios usa personas y todos los medios a su alcance. Eso es lo que tú y yo tenemos que tener siempre presente. Que Dios usa personas y todos los medios a su alcance para confrontarnos, para desbaratar nuestros argumentos, nuestras excusas del por qué no nos sometemos a su voluntad. Dios aquí usa a Samuel, al profeta Samuel, para confrontar a Saúl de su pecado. ¿Pero qué empezó a hacer Saúl? Empezó a justificarse. Empezó a encubrir su pecado, a justificarlo para llevarlo a adorar. ¿Ustedes creen que Dios entonces? Por eso es la pregunta que va haciendo el profeta Samuel. Cuando Samuel llega a Saúl, lo saluda diciendo, bendito seas tú. Cuando Samuel llega a Saúl lo saluda diciendo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Cuántas personas viven engañadas pensando que están cumpliendo la voluntad de Dios y están lejos de la voluntad de Dios? Y a veces Dios nos manda a esos Samueles y no prestamos atención, no los escuchamos, cerramos nuestro oído, nuestro corazón, nuestra mente. Saúl realmente creía, o a lo mejor fingía, no lo sé, pero se veía tan convencido él, por su argumentación que dio, que él había hecho lo correcto. Samuel con ironía le pregunta, pues, o sea, imagínense, ¿no? Oye, ¿seguro, Saúl, que sí obedeciste y has cumplido toda la palabra de Jehová? ¿Por qué escucho? Le dice Samuel, balido de ovejas. Es decir, las ovejas están haciendo ruido. Escucho bramido de vacas. ¿Qué es esto que oyen mis oídos? Y aquí viene la excusa de una vida religiosa y apartada de Dios verdaderamente, como lo podemos encontrar a partir del versículo 15 al 21. Saúl argumenta que habían perdonado lo mejor del ganado para ofrecer sacrificios a Jehová su Dios. ¿Eso fue lo que el Señor pidió? ¿Cuántas veces nuestra propia opinión nos aleja de Dios?
Yo escribí hace tiempo un coro que se llama Hijo Pródigo, aprovechando, lo puedes buscar en cualquier plataforma digital, así como Hijo Pródigo, y así como aparece aquí mi nombre en la parte de abajo, así lo puedes encontrar buscándolo en Spotify, en cualquier plataforma. Pero una parte de la canción dice: mis pasos, mi propia opinión me alejaron de ti. Pero el resultado es catastrófico. Por eso dice la escritura: no seas sabio en tu propia opinión. Aquí Saúl estaba siendo sabio. No, es que yo lo hice así porque mira, justifican el pecado. Toda persona que está lejos realmente de Dios y que no está buscando someterse a la voluntad de Dios, no lo está adorando, y por más que justifique su desobediencia, nunca va a poder ser adoración. Si yo estoy evadiendo las leyes puestas por Dios, yo no puedo decir: es que lo estoy haciendo por esto, y por más que yo lo quiera justificar, yo estoy faltando a Dios y no le estoy adorando. ¿Sí? Saúl pensó que podía compensar su falta de obediencia, es decir, su desobediencia, con un gran acto religioso. Pensó que a Dios a lo mejor le importarían más los animales que él les iba a ofrendar que obedecer a la orden estrictamente así como él lo había pedido. De ahí es donde viene la sentencia de parte de Dios. Es aquí donde Samuel pronuncia las famosas palabras que redefinen la adoración para siempre. Este es un principio de adoración. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Es una pregunta que hace Samuel. Y aquí hace la afirmación. Aquí es donde queda establecido el principio de adorar a Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Es decir, tú puedes decir: yo me levanté a las 5 de la mañana antes de que el gallo cantara y me puse a orar a Dios. Pero de ahí en fuera es lo único que hiciste para adorarlo, porque tu vida, no sé, te desquitaste con tu mujer, te desquitaste con tus hijos, llegaste impuntual a tu trabajo, te peleaste con los compañeros de trabajo, y esto, ¿de qué te sirvió ese sacrificio que hiciste levantarte tan temprano? O estoy ayunando y ya llevo tantas horas ayunando, pero se te atravesó, por decirlo, una persona en el tráfico y tú te agarraste y te empezaste a insultarlo y empezaste. Eso sucede. A veces nos gana la carne, eso es algo con lo que estamos batallando, y más si va ligado a nuestro carácter, a esa debilidad de nuestro carácter. O de repente una persona que se metió a la fila con el carrito de supermercado: oye, tú, hijo de tu papi, pero estoy ayunando. Es lo que está diciendo aquí Samuel. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Los sacrificios de nada sirven, de nada son. Dice la escritura: lo que Dios se complace es con el corazón contrito y humillado, es decir, un corazón dispuesto a obedecer, a rendirse completamente a Él. Y dice: y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué nos enseña esto sobre la adoración? ¿Qué es lo que podemos entonces aprender de esto? En la práctica, este contexto por lo menos nos da algunas lecciones vitales para nuestra vida diaria. No guardes tu pecado, porque no es trofeo. Tu pecado no es un trofeo como para que lo guardes, que lo hagas como Acán, ¿no? Como Acán y la consecuencia que sufrió Acán. Léelo en la escritura. El que encubre su pecado no prospera, dice la palabra de Dios en Proverbios 28:13. ¿Sí? El que encubre su pecado no prospera. Pero hay una parte que dice que el que lo confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. El pecado debe ser y producirnos vergüenza si verdaderamente somos hijos de Dios. Saúl capturó vivo al rey Agag. Quiso, quizás a lo mejor por orgullo, para exhibirlo como un trofeo, o para alzarse el cuello del tremendo sacrificio y holocausto que hizo a Jehová, cuando Dios había dado otra orden. No guardes tu pecado y luego quieras venir a ofrecérselo a Dios como adoración.
Señor, oculté esta malversación de recursos que estoy haciendo, pero aún así yo te adoro. ¿Cómo crees que Dios se va a adorar? Que Dios va a ser adorado con ese tipo de actitud, de ese estilo de vida que llevas. Ocultando el pecado, desviando la atención de tu pecado, pensando que así nadie se va a dar cuenta y entonces, pero voy y me levanto y me doy golpes de pecho y hago esto. No tienes que ser afrontado por tu pecado. Tienes que sentirte avergonzado si verdaderamente eres un hijo de Dios. El hijo de Dios no puede vivir felizmente pecando. Tiene que sentir vergüenza. Lo otro es también dar un buen ejemplo, si no todos los demás a tu alrededor van a ver y van a seguir tu hipocresía. Los soldados de Saúl se quedaron con lo mejor de las ovejas y las vacas, matando únicamente lo que no servía. ¿Te das cuenta? Eso se va replicando y tristemente muchas personas que se están dando cuenta del pecado de alguien, a veces hasta de un pastor, de algún líder de la iglesia, muchas veces mejor lo callan, hacen como que nada pasó. Es más, mejor ni pregunto, ¿para qué me voy a meter en problemas? Es consecuencia de ver el ejemplo que les está dando la autoridad que Dios ha puesto, pero que ya deja de ser autoridad cuando infringen la escritura. Dar buen ejemplo. Obediencia a medias no es obediencia. Una obediencia parcial es desobediencia para Dios. Hacer el 99% de lo que pidió y cambiar el 1% a nuestro gusto no es obediencia. O es todo o es nada. O eres frío o caliente, dice la escritura, o si no te voy a vomitar de mi boca. Los hipócritas, dice, los hipócritas ahí arderán en el lago de fuego. No puedes sobornar a Dios. No podemos vivir desobedeciendo a los principios de Dios en el trabajo, en la familia, en nuestras decisiones morales y éticas. No podemos estar haciendo y luego tratar de compensarlo dando una ofrenda o cantando fuerte el domingo. El corazón contrito y humillado. Dios no quiere tus ovejas. Dios no quiere tus cosas. No es lo primero lo que a Él más le importa. Eso no le importa. A Él no le importa tus cosas, tu dinero, tus actividades, tus ovejas. No es eso. Para que tú seas importante para Dios, primero tienes que demostrarle que su voluntad es prioridad en tu vida. El mayor acto de adoración es de rendir tu voluntad a la suya. Mateo 6:33, otro versículo que a lo mejor tú ya conoces también de memoria o has escuchado. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Como consecuencia de este evento que vimos en Samuel, Dios desechó a Saúl como rey, lo que eventualmente abrió el camino para David, su siervo, un hombre que aunque imperfecto, tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces tenemos que entender que es nuestro diseño. Según estos textos que acabamos de ver, cuando adoramos a Dios, estamos haciendo aquello para lo cual fuimos programados, para lo cual fuimos creados desde nuestro origen, lo que trae plenitud al corazón humano. Este es el propósito principal, la razón de ser de la iglesia. La adoración no es solo un evento, sino un estilo de vida de cada hijo de Dios. Y como consecuencia, seremos una iglesia adoradora. Esos adoradores que el Padre está buscando. Entonces, esta es la primera parte del propósito que tiene la iglesia del Señor Jesucristo, ¿sí? Este es uno de las primeras partes. Ahora, también se busca la edificación. La edificación a través del compañerismo, a través del discipulado bíblico. El primero que vimos, la adoración, es hacia Dios. La edificación es hacia los hermanos. Entonces, aquí es donde vamos a profundizar también un poquito. La iglesia tiene el propósito de nutrir, de fortalecer a sus miembros para que crezcan en su fe y se asemejen más a Cristo. El compañerismo busca fomentar la unidad, el amor mutuo, el apoyo y la ayuda práctica entre cada uno de los hijos de Dios. Hechos 2:42.
Primera de Juan 1:7. Pero también a través de la edificación se va a lograr, aparte del compañerismo, con enseñanza y discipulado. Equipar a los santos para la obra del ministerio a través de la instrucción bíblica, como podemos encontrarlo en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13 y en Colosenses 1:28. El usar los dones es otra de las maneras también en las cuales nos podemos edificar. ¿Por qué? Porque a través de que tú ejercitas tus dones y talentos y los pones al servicio de la iglesia de Cristo, provees un ambiente para que cada miembro se ejercite y de esta manera Dios provoca a través de este servicio que haya un beneficio mutuo y su iglesia, su cuerpo, sea edificado. También a través de la observancia de las ordenanzas, es decir, practicar el bautismo y la cena del Señor, dos de las principales fiestas o festividades o celebraciones que la iglesia debe de hacer, las únicas mandadas por Dios. Mateo 28:19, primera a los Corintios, capítulo 11, 23 al 26. La iglesia existe para nutrir, capacitar y hacer crecer a sus miembros en la madurez en Cristo. También a través de una enseñanza bíblica, es decir, basada en la palabra de Dios, proporciona una instrucción sólida y sin adulterar su palabra para que de esta manera los creyentes crezcan en el conocimiento de Cristo. Equipar para el servicio, perfecciona a los creyentes para que puedan realizar la obra del ministerio y la edificación de su cuerpo. Entonces, esto vendría siendo parte de ese segundo propósito. Y ahora, el evangelismo es hacia el prójimo, hacia el mundo. Primero es adoración, que es hacia Dios. Posteriormente, acabamos de ver, ¿sí? El que vimos ahorita es la edificación, que esa es hacia nuestros hermanos. Y ahorita es evangelismo, hacia el prójimo, hacia el mundo exterior, por llamarlo de alguna manera. La iglesia tiene la responsabilidad hacia aquellos que están fuera de la familia de Dios para que pasen a ser parte de la familia de Dios. El evangelizar, el proclamar el mensaje del evangelio de Jesucristo a toda criatura, como lo encontramos en Mateo 28:19 y en Hechos 1:8. El ministerio de misericordia, servir, es decir, cuando a veces nosotros demostramos el amor de Dios a través de obras de servicio y ayuda a los necesitados, tanto dentro, esto es prioritario a los de la familia de la fe, pero también por lo consiguiente a la comunidad, a nuestros vecinos. Si tú de repente conoces o sabes de alguien que está padeciendo o una persona que está en silla de ruedas y de repente necesita moverse, no sé, alguna consulta médica y no hay quien lo lleve y todo, ofrécete para llevarlo. O cuando ves a una persona que está pasando necesidad, realmente llévale alimento, una despensita, algo básico. Eso es parte, ese es el evangelismo hacia el prójimo. El ministrar misericordia, es decir, el servir con misericordia. Como podemos encontrar también parte de esto en Lucas capítulo 6, versos 35 al 36 y en Santiago 1:27. Extender la hospitalidad, mostrar amor y compasión hacia los demás, buscando la transformación y el bienestar de la comunidad. A lo mejor hay alguna necesidad en la colonia, no sé, una persona que tú sabes que ya es de la tercera edad y que no puede limpiar el frente de su casa, pues ve y límpiaselo, bárreselo, ¿verdad? Esa parte. O alguien que de repente ves que verdaderamente, no sé, está llegando a la ciudad, no tiene dónde dormir o no sé, te lo encontraste en la central camionera de autobuses o por poner un ejemplo, ¿no? Oye, vente a dormir aquí a la casa para que no pases aquí. Estar a la intemperie, ¿no? Cuidar de los necesitados. Seguir el ejemplo de Jesús que predicó, enseñó y sanó a los enfermos, demostrando así una fe activa, es decir, no una fe muerta, sino una fe con obras, activa que se traduce en buenas obras. La iglesia está llamada a ser las manos, la boca, los pies de Dios en el mundo, reflejando el amor y el servicio que Jesús mismo nos mostró. Entonces aquí vamos a ver rápidamente este resumen de lo que acabamos de ver. Adoración, el propósito fundamental del ser humano y de la iglesia es agradar, alabar y glorificar a Dios. Edificación, la iglesia existe para nutrir, capacitar y hacer crecer a sus miembros en madurez cristiana. Y el evangelismo, la iglesia tiene una responsabilidad misional hacia aquellos que están fuera de la comunidad
de fe. Entonces, en resumen, podríamos hablar que el propósito de la iglesia es adorar a Dios, edificar a los creyentes y evangelizar al mundo. Eso es. Ese es el propósito general, ¿sí?, de la iglesia. En eso pudiéramos ir resumiendo y concluyendo. Ahora, vamos a ver una parte nada más introductoria de lo que vamos a hablar para el próximo viernes, primeramente Dios, y donde vamos a empezar a profundizar. La membresía en la iglesia. La membresía en la iglesia. Y aquí es algo donde ya empezamos a tocar fibras más sensibles de lo que es la membresía en la iglesia. Porque cuando empecemos a tocar esto, posteriormente vamos a empezar a ver la autoridad de la iglesia, ¿verdad? Vamos a empezar a ver toda esta parte donde podemos encontrar y vamos a darnos cuenta de la importancia de entender quiénes son, a quiénes hacemos y quiénes son parte de la membresía de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en cuanto a la membresía de la iglesia? Fíjate bien, ya vimos sobre el bautismo, ¿sí? El bautismo es sumergir en agua, ¿sí? Es el paso bíblico número 1 para ser parte del cuerpo de Cristo a través de una iglesia local, y este no lo sustituye nada. Es decir, para ser miembro de la iglesia de Cristo no hay ninguna otra cosa que te abra la puerta para ser parte de la membresía de una iglesia, sino es el bautismo, ¿verdad? Regrésate un poquito atrás y escucha, examina, analiza lo que hablamos sobre el bautismo acerca de cuáles son los requisitos que éste debe de cumplir. Si el bautismo no cumple esos requisitos, entonces el bautismo no es válido, ¿verdad? Y una de las cosas importantes es que seas un hijo de Dios. El bautismo es sumergir en agua a una persona que de alguna manera profesa, ¿sí?, haber sido salva por arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo, que está dando frutos dignos de arrepentimiento. Sin embargo, de alguna manera hay otras maneras por las cuales podemos pertenecer también a una iglesia local, claro está, después de que ya nos hayamos hecho miembros primeramente por el bautismo, ya que ninguna de las que veremos sustituye al bautismo, sino que son formas o maneras de orden y de testimonio para poder cambiarnos por las razones correctas o hacernos miembros de otra iglesia por las motivaciones correctas. Entonces en Hechos 2:41 podemos encontrar parte de esto del bautismo, que es sumergir. Es un mandamiento del Señor Jesucristo a la iglesia de bautizar a los discípulos, es decir, no es algo que podemos excluir dentro del discipulado, es parte del discipulado. De hecho, cuando vayamos viendo el discipulado y los que estamos estudiando ahorita todos los domingos allá a las 2:30 de la tarde en el Parque Fundidora, que estamos estudiando el material bíblico, un manual que tenemos de discipulado que se llama Crecer, vamos a llegar al punto donde vamos a llegar a una lección donde ya es crucial para el nuevo creyente. Si el nuevo creyente no se quiere bautizar, entonces realmente el bautismo es un acto de obediencia a Dios. Entonces, si no quiere adorar a Dios a través de la obediencia, pues entonces ahí hay un tope, ¿no? Pero lo importante aquí es que es un mandamiento del Señor Jesucristo a la iglesia de bautizar a sus discípulos. Lo podemos encontrar en Mateo 28, 18 al 20. Es un acto de obediencia de parte del creyente que ve a Cristo como su Salvador, pero también como su Señor. Si la persona no está agradecida con Dios, sencillamente no va a haber frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? Si a lo mejor se va a querer bautizar, no sé, por cumplir algo, porque a lo mejor ya lo están presionando mucho. Te repito, ve todo lo que hablamos ya sobre el bautismo. Pero sin embargo, el bautismo es el primer paso después de haber obedecido al evangelio. El bautismo es el cumplimiento de la primera ordenanza. El bautismo para participar en la segunda, que es la cena del Señor. Es decir, la primera ordenanza es el bautismo, ¿sí?, después de haber obedecido al evangelio, para que podamos participar de la segunda ordenanza, que es la cena del Señor. Y abordamos un poquito también de la cena del Señor en lecciones pasadas. Hablamos sobre el simbolismo del bautismo, que es la muerte del creyente junto con Cristo, la sepultura del creyente junto con Cristo, la resurrección del creyente con Cristo, y ninguna otra forma de bautismo que no sea por inmersión, sumergido,
cubre el simbolismo del bautismo. Además, el bautismo simboliza estar crucificado juntamente con Cristo, que es la muerte, la separación del pecado y el mundo, que es la sepultura, y vivir una nueva vida en Cristo, que es la resurrección. Entonces, sin embargo, esto es lo que estamos viendo, ¿sí? Ya vimos el bautismo, el simbolismo, ahorita nada más lo estoy recapitulando. ¿Por qué? Porque para ser parte de la membresía de una iglesia local, tú necesitas estar bautizado y tener bien claro qué simboliza y qué es el bautismo para ti, según la Escritura, qué debe de ser el bautismo para ti. También lo que vamos a estar abordando es el significado y la implicación de ser un miembro de la iglesia. Vamos a estar hablando también cómo inicia la membresía en una iglesia, los privilegios y responsabilidades que se adquieren. Pero no solamente vamos a ver cómo inicia la membresía, vamos a ver también cómo termina la membresía de una iglesia. Vamos a ver dones y talentos también en parte. Vamos a estudiar un poquito, no los vamos a profundizar tanto. Posteriormente, más adelante, ya como familia sobre la roca, vamos a estar abordando sobre cómo descubrir tus dones, tus talentos de acuerdo a la Escritura, ¿verdad? Cómo identificarlos. Vamos a aplicar un test para que tú sepas en qué puedes servir a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces, y también vamos a presentar un ejemplo de pacto de la iglesia. A lo mejor tú ya has firmado alguno, pero también vamos a ver a través de la membresía de la iglesia la importancia de la disciplina eclesiástica, ¿verdad? Entonces, esto es algo que vamos a ver. Te estoy nada más adelantando en parte cómo inicia la membresía de la iglesia y lo voy a poner aquí en grande. ¿Cómo inicia? Inicia con el bautismo. También se puede hacer parte de miembros de la iglesia. Es decir, este es el primero. Los demás no existen si no tienes el primero, que es el bautismo. También existe por traslado, es decir, cuando tú te cambias de lugar, de ciudad, de un lugar a otro y te vas a vivir por cuestión de trabajo, por X motivo que te hayas cambiado de ciudad o de estado, de municipio, lo que sea, y ya te queda muy lejos la iglesia donde asistías y encuentras una iglesia de la misma fe, orden y práctica, es una iglesia del Señor Jesucristo. Entonces tú puedes cambiarte por una cuestión de traslado, por testimonio también, y vamos a ir profundizando cada una de estas, primeramente Dios, el próximo viernes, y también por medio de una restauración. Pero vamos a ver aquí la restauración bíblica, no una restauración psicológica, mental, que muchas veces se hacen en iglesias. No, una restauración bíblica. ¿Cómo debe de ser una restauración bíblica realmente? ¿Verdad? Porque hoy en día se habla mucho sobre restauración y que no, y que esto, y que nosotros somos, y sí, la iglesia debe existir para restaurar a la gente, restaurar a las personas caídas. Pero, ¿cuál es la forma correcta y bíblica de restaurar? Eso también lo vamos a ver. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar en esta ocasión, ¿sí? Si nos damos cuenta, entonces, vamos a empezar a ir abordando esto, cómo inicia la membresía, ¿sí? Y para posteriormente estar viendo los privilegios y las responsabilidades que se adquieren al ser miembro de la iglesia, los dones y talentos, dónde podemos encontrarlos, cómo descubrirlos, y también ejemplo de un pacto de la iglesia, la disciplina eclesiástica y cómo termina también la membresía en la iglesia local.